Buenos días, desde Radio Pencadera del IES Pontalloz de Olivenza. Somos Carlos, Kevin, Zaira y Lucas. alumno de segundo de la ESO D. En el programa de febrero de Recrearte vamos a hablar de 3 obras del periodo renacentista. Las obras escogidas serán Cúpula de Brunelleschi de Santa María de las Flores de Florencia, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y el David de Miguel Ángel de Buonarroti. Primero empezaremos con la cúpula de Brunelleschi de Santa María de las Flores de Florencia. ¿Por qué es tan importante esta cúpula florentina? En 1418, las autoridades de Florencia abordaron por fin un problema monumental que durante décadas nadie había podido resolver: sacar a concurso el enorme hueco abierto en la cubierta de la catedral para que se presentaran diferentes soluciones. Espera, ¿hueco? ¿En el techo? Sí, como lo oyes. Año tras año las lluvias del invierno y el sol de verano caían sobre el altar mayor de Santa María de las Flores, o mejor dicho, sobre el espacio vacío que éste debería haber ocupado. ¿Y estuvo así durante décadas? Sí, el agujero sin cubrir fue motivo de burla para muchos. De ahí la enorme fama que adquirió Filippo Brunelleschi cuando fue capaz de construir la cúpula, un hecho que supuso entonces una especie de salvación del orgullo florentino. Pero, ¿cuándo habían empezado a construir la catedral? La construcción del templo se inició en 1296 y era un símbolo de Florencia, entre las grandes capitales culturales y económicas de Europa, enriquecida gracias a las altas finanzas y al comercio de la lana y la seda. ¿Y hasta 1418 no solucionaron el problema? En 1418 se convoca concurso de proyecto. Se decidió que el glorioso remate del edificio debía ser la cúpula más grande del mundo, y así la catedral sería la más útil y hermosa, la más poderosa y honorable entre todas las construidas hasta entonces. Pero transcurrieron muchos decenios y nadie parecía capaz de concebir un proyecto viable de una cúpula de casi 50 metros de ancho, sobre todo porque había que empezar a edificarla a 55 metros de altura sobre los muros ya existentes. Eso es enorme, ¿no? Para que te hagas una idea, piensa que la torre del homenaje del Castillo de Olivenza tiene 18 metros de ancho y 40 metros de altura. Entonces, ¿cómo iban a levantar piedras a 50 metros de altura? ¿Y cómo iban a conseguir que se sostuvieran allí? Los arbotantes y los arcos apuntados eran las únicas soluciones arquitectónicas conocidas capaces de sostener una estructura tan colosal. ¿Y no los usaron para esta cúpula? Había dos problemas. Primero, arbotantes y arcos apuntados eran propios de estilo gótico tradicional, por entonces el preferido de las ciudades rivales del norte, como Milán, la eterna enemiga de Florencia. Y segundo, había suficiente madera en toda la Toscana para los andamios y cimbras necesarios para construir la cúpula. ¿Se podría levantar la estructura sobre la planta octogonal impuesta por los muros existentes sin que se demorara por el centro? Nadie lo sabía. Pero seguro que al concurso se le presentaron varias soluciones, ¿no? Sí, fueron varios los candidatos, entre ellos Lorenzo Ghiberti, que recientemente había ganado el concurso para las puertas de baptisterio de esa misma catedral, pero en el que consiguió tapar finalmente el agujero fue Filippo Brunelleschi. ¿Y cómo lo resolvió este fantástico arquitecto? Lo mejor de todo es que este tipo no era arquitecto, sino orfebre, pero había estudiado el Panteón hecho por los romanos, y hoy en día se sigue estudiando cómo lo hizo en las carreras de arquitectura de todo universales del mundo. Toma ya. La cúpula se construyó sin armadura de madera. Nadie lo podía creer, era imposible construir una cúpula sin ella, pero Brunelleschi ideó un proyecto muy novedoso: 2 cúpulas, una en el borde exterior del tambor octogonal de 4 metros de grosor y otra en el exterior más fina, y entre ellas aproximadamente 4 metros de espacio vacío y transitable, porque había escalones. ¡Hala! Pero igualmente subir piedras a aquella altura... Se comenzó utilizando piedra, pero pasado unos metros Brunelleschi decidió trabajar solo con ladrillo, que pesa menos, y se colocaron como lo hicieron los romanos, según el sistema de espina de pez. Y como no se empleó cimbra madera, la cúpula se construyó avanzando hacia arriba en sentido espiral. Se lanzaron 8 nervios desde cada vértice del tambor y otros 2 nervios intermedios. ¡Qué tipo más inteligente! Y valiente, porque atreverse con el símbolo de la ciudad siendo orfebre. En fin, una demostración más de que en estudio y trabajo se puede con todo. La pieza que está sonando es de Guillaume Dufay.
Es una pieza de polifonía del Renacimiento que fue compuesta para la inauguración de la cúpula de Santa María de las Flores. Las 4 voces están engarzadas de tal forma que representan la propia estructura de la cúpula, es decir, que es una composición creada de una manera matemática que toma como referencia las medidas de la cúpula. ¿Con qué seguiremos? Seguiremos con el David de Miguel Ángel Buonarroti. ¿El mismo Miguel Ángel de la Capilla Sixtina? El mismo. Pero entonces, ¿no nos vas a contar nada de las pinturas de la Capilla Sixtina? Te diré solo que las pinturas que Miguel Ángel pintó en la bóveda y en el testero de la Capilla Sixtina son un interesante viaje plagado de secretos que se ocultan entre sus cientos de personajes. Habría que dedicarle un programa entero de nuestro Recrearte para averiguar solo algunos de ellos. Además, hay pinturas de otros grandes artistas como Rafael en la Capilla Sixtina. Y después de todo, Miguel Ángel siempre se consideró ante todo escultor. Pues tienes razón, háblanos del David. En 1501, los responsables de oficinas de trabajos de la Catedral de Florencia y varios miembros del influyente gremio de mercaderes de la lana plantearon la construcción de 12 grandes esculturas de personajes del Antiguo Testamento que se colocarían sobre los contrafuertes externos del ábside de Santa María de las Flores. Antes del David de Miguel Ángel, solo 2 de estas esculturas habían sido esculpidas, una de ellas por Donatello y otra por su discípulo Agostino di Duccio. Este último recibió en 1464 otro encargo, esta vez para realizar una escultura de David. Sigue contando, que me interesa tu historia. El bloque de mármol a partir del cual se creó el David había sido extraído de la cantera de Carrara y había sido transportado a Florencia por el Mediterráneo y remontando el río Arno hasta la ciudad. El bloque, de 18 pies de altura y denominado el Gigante, había sido dañado por un artista llamado Simone di Fiesole, que lo había estropeado tratando de esculpir en él. Y tanto Agostino di Duccio como Antonio Rossellino esculpieron el bloque sin éxito y abandonaron esta piedra enorme durante años. ¿Cómo cayó en manos de Miguel Ángel? Varios artistas fueron consultados. El 16 de agosto de 1501, la ópera del Duomo encargó del David a Miguel Ángel, 25 años después de que Rossellino abandonase el trabajo sobre el bloque de mármol. ¿Y cómo hizo una escultura tan espectacular con un bloque de mármol que otros habían desechado? Dicen que Miguel Ángel tenía una especie de visión de rayos X para crear sus obras, que él veía realmente la obra dentro del bloque de mármol. También se cuenta que primero hizo una pequeña escultura de barro, la sumergió en leche y comenzó a esculpir el bloque teniendo en cuenta los bultos que habían sobresalido de la leche. ¡Qué curioso! Lo que pensaría la gente que lo viera metiendo estatuillas en leche. Dicen también que eran pocos los que se atrevían a dirigirle la palabra, porque tenía fama de tener un temperamento agresivo. Lo que sí sabemos es que era un tipo muy perfeccionista. Al parecer, hasta dormía junto al David para no perder tiempo en ir y venir. Hasta soñaba con él. El mundo soñado y esculpido por Miguel Ángel lo poblaban gigantes como este, de anatomías perfectas y gestos terribles, esa terribilidad tan celebrada por sus coetáneos. Seguro que se inspiró en las esculturas griegas clásicas para conseguir esa perfección, ¿a que sí? Sí, pasó largos años dedicado al estudio de la anatomía. Además, le causó una tremenda impresión en el grupo de Laconte, obra maestra del helenismo recién descubierta en 1506. Pero él va más allá. En las criaturas de Miguel Ángel, la vida late, las venas del David parecen vibrar. Cuando las ves de cerca, piensas que si las tocases, sentirías el pulso. ¿Y eso de la terribilidad, qué es? En los rostros de las esculturas de Miguel Ángel se siente una expresión terrible, como una tensión interior a punto de explotar. En el caso del David, está pensando cómo matar a su enemigo Goliat. Si lo miras de frente, parece concentrado, conteniendo la respiración. Pero si empiezas a rodearlo, en su mirada se adivina miedo, pero también una inteligencia de calculadora. Pero todo su cuerpo parece relajado. Es cierto, pero mirándolo a los ojos, te das cuenta de que su mente ya está preparándose para luchar.
Parece que va a lanzar la piedra en cuanto averigüe el punto exacto donde debe hacer blanco para derribar al gigante. Ya me gustaría a mí ver a este David en directo. El muchacho está cañón. Hay que reconocerlo, sí. Zaira, pero es un poco paticorto. Eso es porque Miguel Ángel lo pensó para ser visto de muy abajo. Lo iban a subir a un contrafuerte de la catedral, ¿recuerdas? Al final, a los florentinos les gustó tanto que lo plantaron en la plaza de la Señoría, delante del ayuntamiento. Aunque actualmente allí hay una copia. El verdadero está en la galería de la Academia, un museo de Florencia. Ea, para que todo el mundo pueda verlo más de cerca. Bueno, me toca. Ahora os voy a hablar yo de una de las mujeres más famosas de la historia del arte, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. ¿Esa que es tan enigmática? Sí, la Mona Lisa es una de las obras más conocidas que hay en el mundo y también hay gran cantidad de mitos y creencias que giran en torno a ella. Cuéntame algunos. Para empezar, tengo que decirte que fue un encargo del Francesco de Giocondo para su esposa Lisa Gherardini. Por eso también es conocida como la Gioconda, pero se sabe poco de la vida de Lisa. Solo existen algunos datos como que nació el 15 de junio del 1479 en Florencia. Tuvo 5 hijos y murió a los 63 años. Aparentemente fue una noble de clase media, una dinastía de mercaderes importantes. ¿Pero por qué la llaman Mona Lisa y no Lisa simplemente? Porque Monna en italiano es una apócope de Madonna, es decir, señora o dama. Sería como decir Madonna Lisa en señora Lisa. Y yo pensando todo el tiempo que tenía algo que ver con aquello de que aunque la mona se vista de seda, mona es, mona se queda. No tiene nada que ver, aunque algunos han dicho que, como el refrán, se trata de un disfraz. ¿Un disfraz? Algunos apuestan que es el mismísimo Leonardo da Vinci trasvestido de mujer. ¡Qué curioso! ¿Cuándo la pintó? Se cree que fue pintada a óleo sobre una tabla de álamo entre 1504 y 1519. El tiempo estimado en el que tardó en acabarla fue de 2 meses, aproximadamente. Se tiene documentado que en aquellos años Da Vinci era una persona muy ocupada, así que pudo haber tardado más. Y también se piensa que la retocó varias veces a lo largo de su vida. Es muy antigua. ¿Cómo es que se conserva tan bien? A pesar de tener 6 siglos de edad, no se ha restaurado en más de 500 años y todavía permanece intacta. Quizás es porque la han cuidado como un tesoro en todos estos años. ¿Pero este tesoro lo han robado alguna vez? La Mona Lisa ha tenido cerca de un centenar de intentos de robos a lo largo de la historia. Sin embargo, el más famoso sigue siendo el que sucedió el 21 de agosto de 1911. ¿Un ladrón o varios, como la película de Ocean's 12? Como tardaron 2 años en encontrarla, hubo toda clase de especulaciones hasta la acusaron a Pablo Picasso de habérsela llevado. Pero no, fue un ciudadano francés de origen italiano llamado Vincenzo Peruccio. Se la llevó sin que nadie se diera cuenta porque trabajaba en Louvre. ¿Actualmente apenas te puedes acercar a verla? Está protegida con un cristal a prueba de balas y siempre hay por lo menos 2 guardias de seguridad que la resguardan. Y es Mona Lisa. No ha estado libre del vandalismo a lo largo de su historia. En 1956, una persona le arrojó ácido encima y la dejó dañada. Y más tarde, un joven le lanzó una piedra, lo que causó que parte de la pintura del lado inferior derecho se desprendiera. La gente está muy loca. Menos mal que la Gioconda de Madrid no le han hecho nada. ¿Hay otra en Madrid? Sí, en el Museo del Prado hace poco que la restauraron. Tenían un fondo negro, pero se dieron cuenta de que debajo había un paisaje muy parecido al de la Gioconda del Louvre. De hecho, los investigadores piensan que fue pintada exactamente al mismo tiempo que la de París. Pero todavía no me has dicho por qué es tan enigmática. Además de ser la obra clave para entender el llamado esfumato, una de las técnicas que consistían básicamente en difuminar los contornos. Lo más enigmático de esta mujer es su sonrisa. Sí, es rarísimo porque la miro a los ojos y me sonríe, pero le miro los labios y no sonríen. Miro el paisaje y me vuelve a sonreír, pero miro rápidamente a su boca y la sonrisa ya ha desaparecido. Atento, porque te voy a contar el secreto. Cuenta. La expresión de un rostro reside principalmente en 2 rasgos, las comisuras de los labios y la punta de los ojos. Precisamente son esas las partes que Leonardo da Vinci dejó deliberadamente al incierto, hacia que se fundan con sombras suaves. Por este motivo nunca llegamos a saber con certeza cómo es la expresión de la Mona Lisa.
Siempre parece escapaceros la enigmática sonrisa, que es una ilusión que aparece y desaparece debido a la peculiar manera en la que el ojo humano procesa las imágenes. No lo pillo. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa con el efecto de que la sonrisa desaparezca en la mirada directamente y solo reaparezca cuando la vista se fija en otras partes del cuadro. El ojo humano tiene una visión central, muy buena para reconocer los detalles, y otra periférica, mucho menos precisa, pero la más adecuada para reconocer las sombras. Da Vinci pintó la sonrisa de la Mona Lisa usando unas sombras que vemos mejor con nuestra visión periférica. Por eso, para ver sonreír a la Mona Lisa hay que mirarle a los ojos o cualquier otra parte del cuadro, de modo que sus labios pueden ser en el campo de visión periférica. ¡Guau! Te he quedado sin palabras, pero mejor porque nos despedimos ya. Esperamos haberos dejado con la miel en los labios. Hasta el próximo programa de Recrearte. Adiós. Venga, va. ¿Qué que puedo, hombre? Seguro que se inspiró en sus esculturas griegas clásicas. No, tío, no, espera. Por ahí no. Porque sí, te digo una Que no, pregunta y tú me respondes. que no, por eso de la terribilidad es que no que es eso, sino que ¿Y eso de la terribilidad qué es? en los rostros de las esculturas de Miguel se siente una expresión terrible. Será de Miguel Ángel, ¿no? Sí, me he Sí, comido pero que yo, pone- me he comido el Ah. Ángel, pero si le ponéis un poquito de teatralidad, pues queda algo más bonito. Luego hacemos una, al final del vídeo hacemos ¡wow! Unas tomas falsas. Y esto va a quedar genial. Perdón. Esto va a quedar genial. Se va a